Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí congregamos a las y los especialistas latinoamericanos que analizan el mayor desafío ambiental de la historia, la alteración del clima. ¿Qué pasaría con nuestra región si no actuamos frente al aumento de temperaturas y las lluvias cada vez más impredecibles? Para responder a esta pregunta, hoy analizaremos el caso de Colombia con ayuda de Carolina Useche. Ella es ecóloga de formación y actualmente se desempeña como asesora de adaptación y gestión del riesgo para la estrategia climática de largo plazo en el país suramericano. Carolina Useche ha contribuido, por ejemplo, a calcular cuánto dinero le costaría a Colombia la inacción ante el cambio climático, una experiencia que nos puede servir de modelo a otros países de América Latina. Pero antes de ir con ella, ¿qué les parece echar un vistazo a las noticias más relevantes sobre el clima alrededor del planeta? Comenzamos. Las conchas marinas no solo nos causan fascinación y asombro en la actualidad, sino que se encuentran entre los objetos naturales más venerados a lo largo de la historia. Por desgracia, a consecuencia del cambio climático, cada vez es más raro observarlas. Estudios empiezan a develar lo desastroso que está haciendo para los moluscos el aumento de la temperatura de los océanos. Por ejemplo, un equipo de investigadores de la estación zoológica Anton Dohrn, en Italia, descubrió una pérdida de casi el 90% de las poblaciones autóctonas en los suaves bajíos del mar Mediterráneo frente a Israel, una de las regiones que más rápido se están calentando. Para los especialistas, este tipo de hallazgos equivalen a obituarios de las especies, pero también ofrecen pistas sobre la resistencia y recuperación de la biodiversidad frente a la alteración del clima. Según expertos, los insectos vectores de enfermedades tendrán una distribución más amplia y transmitirán los padecimientos más rápido conforme el planeta se caliente. Es el caso de las garrapatas, los mosquitos y las chinches asociados a problemas como la encefalitis, el dengue o la enfermedad de Chagas, respectivamente. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, en los últimos años se ha observado un incremento significativo de este tipo de males en altas latitudes. La tendencia es tan clara que desde 2019, el banco de inversiones Morgan Stanley predijo que los beneficios de fabricantes de medicamentos aumentarían en las próximas décadas a medida que el cambio climático exponga a más de 1.000 millones de personas de todo el mundo a las infecciones. Para evitar niveles peligrosos de calentamiento global, científicos aseguran que no bastará con dejar de quemar los combustibles fósiles que liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tendremos que extraer, además, el carbono que ya está en el aire e intentar almacenarlo, y las plantas son una de las mejores herramientas para esta misión. Cada año, los organismos vegetales capturan miles de millones de toneladas de gas dióxido de carbono mediante la fotosíntesis. Aproximadamente la mitad de ese carbono va a parar a las raíces y finalmente al suelo, donde puede permanecer durante cientos o miles de años. Ahora, con inversiones de millones de dólares, científicos como los de Innovative Genomics Institute buscan optimizar dicho proceso. ¿Cómo? Mediante la edición genética de cultivos comunes, según reportó National Geographic. El impacto de las amenazas climáticas como sequías, inundaciones, ciclones, la subida del nivel del mar o las olas de calor ejercen un enorme riesgo sobre el desarrollo socioeconómico mundial. Nos encontramos ahora en un momento de cambio en la frecuencia, magnitud y duración de los eventos climáticos adversos. Por otra parte, ya está plenamente aceptada la idea de las iniciativas orientadas a hacer frente a las condiciones climáticas que perjudican el desarrollo humano y las cuales deben enmarcarse en una visión de desarrollo a largo plazo. Para salvaguardar el desarrollo en áreas afectadas por la variabilidad y el cambio climático, es necesario gestionar los riesgos asociados a las amenazas climáticas. La variabilidad del sistema climático genera fenómenos extremos. Fuertes marejadas, tormentas y temperaturas extremas son solo algunos ejemplos de las posibles alteraciones. Pero,
¿cómo podemos saber cuáles de ellas suponen un verdadero peligro para nuestros territorios? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, fue creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre la modificación del clima, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. La función del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático consiste en analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información científica, técnica y socioeconómica pertinente para entender el cambio climático, sus repercusiones y riesgos futuros, así como las opciones que existen para adaptarse al mismo y atenuar sus efectos. ¿Pero qué diferencias existen entre adaptación y mitigación? La adaptación incluye las medidas necesarias para ajustarnos a los efectos actuales y futuros del cambio climático. Por ejemplo, implementar nuevas formas de agricultura en un contexto en el que cada vez habrá más sequías o la planificación y gestión de los recursos naturales. Por otro lado, la mitigación se refiere a implementar acciones para que los efectos de cambio climático sean menos graves. Por ejemplo, evitar o reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aunque adaptación y mitigación son estrategias complementarias para gestionar y reducir los impactos del cambio climático, estos términos tienen definiciones y enfoques diferentes. Es necesario tener en cuenta sus matices durante la formulación e implementación de programas que contienen medidas para cambio climático. Dichos programas tienen como objetivo las actividades económicas y la finalidad de que puedan incentivar acciones más limpias o que no resulten en grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. El precio de no hacer nada frente a la crisis del clima no lo puede pagar ni la más fuerte de las economías. Por ello, más vale invertir en acciones de mitigación y adaptación basadas en la evidencia científica. ¿Cuál es la condición de América Latina al respecto? América Latina tiene un grupo que se llama el Grupo ILAC, que es un grupo de negociación donde están los países de América Latina. En la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realmente tú no hablas como país. O sea, es muy raro, o sí pasa, pero generalmente se habla en grupo, porque en grupo eres más fuerte, por supuesto. Y América Latina está unida en este grupo ILAC. Por lo tanto, hay reuniones constantes durante el año donde se ponen de acuerdo en los grupos de negociación, es decir, en las diferentes temáticas. Mercados de carbono, adaptación, riesgo de desastres, los diferentes temas que maneja en este momento ya el Acuerdo de París. ¿Qué hace este grupo? Se reúne y cada país expone su punto de vista, sus estudios, qué avances ha tenido, qué lecciones aprendidas tiene, y entre todos llegan con una sola voz. Eso es supremamente importante, independientemente de las diferencias políticas, independientemente de las diferencias geográficas, del tipo de ecosistemas que tenemos, que algunos son islas, otros estamos en el continente, tenemos cordilleras, tenemos glaciares, llegamos con una sola voz. Por lo tanto, somos un grupo muy fuerte en la negociación de cambio climático. No llegamos solos. América Latina tiene una voz, se escucha y tiene una posición muy fuerte en las diferentes negociaciones. Entonces, realmente, que lleguemos como América Latina, como grupo, nos hace muy fuertes las negociaciones. Por ejemplo, nosotros en Colombia hicimos un estudio de riesgo de desastres asociados a cambio climático. Entonces, impactos en viviendas, en hospitales, en colegios. Sabemos cuántos kilómetros de la red vial principal se van a perder. Eso lo tenemos ya cuantificado y lo tenemos en pesos. O sea, ya sabemos en dinero cuáles son esas pérdidas y el país cuánto tiene que invertir para llegar a ello. Entonces, yo lo que he hecho es ir a este grupo y les cuento estos estudios para decir, ojo, somos supremamente vulnerables y el tema de riesgo de desastres tenemos que empezar como a moverlo. Para América Latina tenemos muchísimos estudios. El problema es que es muy difundido. Parece un arbolito de Navidad con sus luces que se prenden aquí, que se prenden allá. Desafortunadamente, para llegar a encontrar la información, tienes que buscar muchísimo. No, es muy difícil, o sea, no está centralizada. Por lo tanto, encontrar información es bien complicado. Pero cuando ya uno empieza a mirar, hay muchísima información sobre el cambio climático y sus efectos en América Latina.
realmente. Por supuesto, muchos de los grandes avances son en temas de mitigación. Tenemos inventarios de gases de efecto invernadero, tenemos grandes metodologías que nos ayudan a definir casi que por sector y por subsectores cómo son sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con los temas de adaptación y vulnerabilidad, los temas de riesgo, ha sido un poco más complejo por la incertidumbre que hay asociada. En este sentido, el punto de partida es el conocimiento producido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, IPCC. Sin duda tenemos, el IPCC te dice, este es el panorama de escenarios que podemos tener y cada país ya acoge, asimila cuáles son los escenarios que más se acercan y empiezan a identificar su vulnerabilidad. Pero igual cada región de su país define qué es lo que más le interesa. Digamos, en la Amazonía nos interesa un montón el efecto sobre las culturas indígenas, sobre ciertos cultivos que hacen parte de sus modos de vida. En la región Caribe, ahorita Colombia sufrió un huracán por primera vez en su historia de tipo 5, entonces nos hemos volcado a generar información sobre los huracanes, cosa que no teníamos como en el radar. Inundaciones, sequías, entonces estamos generando muchísima información. Ahora el reto es traducir esta información. A continuación, el reto es darle sentido a dicha información para que permee en los diversos sectores sociales. Porque se está quedando desafortunadamente a nivel académico o a nivel de ministerios, a nivel nacional. Necesitamos aterrizar esta información al nivel local. Necesitamos hablar de riesgo de desastres asociados a cambio climático y medidas de adaptación y riesgo. Por eso es tan importante llevar esta información a lo local. Ahí vamos, yo creo que ese es el mayor reto, estos puentes entre el conocimiento científico y técnico y cómo llegamos al conocimiento y al lenguaje local. Los países en vías de desarrollo son particularmente vulnerables al cambio climático, en parte debido a su dependencia de los recursos naturales, pero también por la capacidad limitada en enfrentar estos impactos, que afectan directamente a los sectores económicos y sociales. Pero estos saberes tienen que unirse también con el conocimiento político. Porque también es muy distinto. A veces llegamos a los políticos y tampoco es que estén, claro, ellos en el día a día están bombardeados de información, pero no es que tengan el tiempo de sentarse a leer un artículo científico, a estudiarlo, o no solo uno. El pool que hay que necesitas para realmente tomar decisiones acertadas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, generando toda una serie de estrategias de fortalecimiento de capacidades del sector público para que estén al día con las investigaciones de punta que está generando el país o que hay a nivel internacional. Entonces, eso es lo que queremos hacer, fortalecer las capacidades desde lo local hasta lo nacional. Porque todos hablamos de cambio climático, pero otra cosa es realmente conocer y entender los escenarios de cambio climático y qué significa esto para la economía, para el bienestar, para temas culturales, temas agrícolas, la seguridad alimentaria. Todo eso influye muchísimo. En el caso de Latinoamérica y de Colombia en particular, ¿qué futuro podemos prever? Algo muy importante es que tampoco podemos casarnos con un escenario. Yo creo que eso también es un error. O sea, en este momento el nivel de incertidumbre, sabemos que hay una crisis climática, pero el nivel de incertidumbre también es alto. Por eso el IPCC te da 4 escenarios, 4 posibilidades que pueden pasar. Ahora, ya hay unas tendencias que te dicen, por aquí vamos. Sin embargo, es importante tener este panorama abierto y no casarte solo con uno. Hemos hecho ese cálculo de qué pasa si no hacemos nada, la no acción. ¿Qué pasa si nos quedamos hoy quietos? ¿Qué le pasaría a la economía del país y a nuestro bienestar para cada uno de estos escenarios? Entonces lo que hicimos, por ejemplo, fue, porque tú sabes que el IPCC propone 4 escenarios. Los 2 primeros son más lluvias y los escenarios 6.0 y 8.5 son escenarios más secos. Sin embargo, aún no hay tanta claridad hacia qué escenario del planeta se dirige. Así que es importante tener este escenario en cuenta. Porque nosotros como América Latina sufrimos de ambos. Sufrimos tanto de inundaciones, sufrimos de muchas lluvias, como sufrimos de sequías, ¿no? Y ahora estos periodos se van a alargar. Por eso te digo que es importante siempre tener el panorama abierto y generar medidas de adaptación ante eso.
Por eso es tan importante la planificación de largo plazo, porque necesitas planificar ante un clima cambiante. Puede ser más lluvias, puede ser más sequía en el mismo sitio. Por eso es importante generar medidas para las lluvias, para las inundaciones, como para las sequías extremas. Si se presentara alguno de los dos primeros escenarios, denominados 2.6 y 4.5, la región enfrentaría más lluvias. Esto es lo que podría ocurrir en Colombia. Van a haber regiones donde las inundaciones van a ser más fuertes y más permanentes. Tenemos un cálculo de cuántas viviendas pueden llegar a perderse por el tema de la inundación. Sabemos qué barrios de ciertas ciudades van a ser más afectados. Desafortunadamente son barrios de estratos 1 y 2, es decir, son barrios de personas muy vulnerables social y económicamente, que desafortunadamente sus barrios y sus casas están en áreas de inundación, tanto potencial como actualmente, como ya sabemos que se inunda, ¿no? Que simplemente drenaron el agua para construir sus casitas. Eso lo sabemos con mucha claridad. También sabemos que ante escenarios de más lluvia, ciertas montañas, sobre todo en la región andina, en nuestros suelos que son de origen volcánico, no van a soportar tanta agua por su origen, prácticamente su origen volcánico. Y esto va a generar más derrumbes. ¿Qué implicaciones tiene? Que nos va a bloquear vías. ¿Qué significa esto? Que no solo no se va a poder mover camiones trayendo alimentos o camiones transportando cosas desde los puertos hacia las ciudades. Significa que no se van a poder mover ambulancias. Significa que no se va a poder mover ciertos automóviles que son del día a día entre pueblos y ciudades. Entonces, esto va a generar una gran inseguridad en temas de seguridad alimentaria, de salud, de bienestar humano. También sabemos que ante más lluvias, los huracanes, pues sabemos que los huracanes generan lluvias. También los huracanes generan no solo los vientos, sino generan muchísima lluvia y generan mareas de tormenta. Hemos modelado, por ejemplo, cuánto las olas pueden llegar a subir en metros. Tenemos cálculos de 5, 7, 8 metros. Una ola de ese tamaño realmente al romper destruye. Ella no llega suavecita amortiguando, como uno ve en las playas, esta idea romántica de las olas, sino que una ola de 7 metros va a llegar a romper. Entonces, esto lo que nos implica es transformar la planificación del territorio, porque desafortunadamente las viviendas y familias que viven en esas áreas de costa debemos moverlas para su bienestar, para salvaguardarlas lo que más podamos. Las evaluaciones del IPCC proporcionan una base científica a los gobiernos a todos los niveles para la formulación de políticas relacionadas con el clima. Los periodos secos se miden por números de días consecutivos secos. Es decir, por ejemplo, lunes no llovió, martes no llovió, miércoles no llovió. Son 3 días consecutivos donde no hubo lluvia. En la región Caribe oscila entre 70 y 90 días. Lo que hemos visto en los modelos es que puede llegar hasta 120 días secos consecutivos. Esto va a tener un impacto inmenso en todos los sistemas productivos, porque desafortunadamente los cultivos y las plantas no están adaptadas y acostumbradas a un periodo seco tan largo. Entonces, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de esas regiones realmente está en riesgo. ¿Qué también encontramos? Que ante una combinación de deforestación y sequía, los incendios forestales van a ser un mega problema. Y los incendios forestales, los ecosistemas, no solo tenemos problemas con la fauna, problemas de pérdida de ecosistema, sino que además nos incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estamos incrementando emisiones por un tema de vulnerabilidad climática. Y sirven de apoyo para las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estas evaluaciones revisten importancia política y sirven para presentar proyecciones sobre el cambio climático futuro basadas en varias hipótesis, los riesgos que conlleva el cambio climático y las repercusiones de las posibles medidas de respuesta al mismo. Colombia hizo un cálculo al 2051 de cuánto le vale recuperarnos por la pandemia COVID. El gobierno nacional estableció que alrededor de
4.4 billones de pesos anuales es lo que nos cuesta recuperarnos año a año por la pandemia COVID-19. Pues desafortunadamente, al hacer los cálculos de pérdidas económicas por desastres naturales asociados al cambio climático, es muy similar la cifra. Es como nos da 4.1 billones de pesos. Es decir, si no hacemos nada, si nos dedicamos a estar aquí sentados, es como si Colombia sufriera año a año una pandemia COVID-19 por desastres naturales asociados al cambio climático. De esta magnitud estamos hablando. Y creo que ningún país del mundo puede llegar a tolerar una pandemia como la que tuvimos. Sus economías, nadie tiene la economía para soportar una pandemia año a año. Entonces, esto ha sido una cifra que hemos divulgado muchísimo y creo que esto ha sido muy llamativo. Es muy doloroso, pero realmente cuando uno les dice a los políticos y les dice al resto de personas, oiga, es que vamos a tener una pandemia año a año, ahí ya te paran, ya es muy interesante y te dicen, listo, ¿qué tenemos que hacer? Por ello, si se presenta el escenario 6.0 o el 8.5 del IPCC, se esperaría más sequías en territorio colombiano. Porque no se calculó el impacto en todos los sectores económicos, solo en algunos donde tenemos datos muy claros de cuánto nos vale esa pérdida o esa reconstrucción, que es generalmente los temas de vivienda, infraestructura, son datos muy claros. En términos de servicios ecosistémicos, digamos, el dato es mucho más impreciso, porque no tenemos una cuantificación clara de cuánto vale, no sé, el agua potable, cuánto vale los servicios de ciertos ecosistemas. Entonces ahí tenemos unos datos disímiles. Y todos estos impactos terminarán golpeando a la economía. Sabemos que uno de los impactos más fuertes va a ser por incendios, porque realmente el incendio destruye. Entonces, y prevenir los incendios, generar estrategias cortafuegos y demás. Pero cuando ya llega el incendio, el único mecanismo de respuesta es mandar helicópteros con agua para cerrar el incendio. Es un mecanismo menos de adaptación, más de respuesta. Lo que sí sabemos es que si prevenimos la deforestación, los incendios van a ser cada vez menores. Eso sí lo tenemos también cuantificado. La adaptación es un tema de largo aliento. La adaptación no es un tema que tú generes una acción y la vayas a ver. Es muy raro que la vayas a ver en 3 años, en 5 años. Por lo tanto, la adaptación se demora 8, 10 años. Son procesos largos. Ahora, si estamos hablando y que América Latina le apuesta muchísimo al tema de la adaptación basada en ecosistemas, la implementación de soluciones basadas en naturaleza, tomar nuestros ecosistemas y utilizarlos para la reducción del riesgo de desastres. Sin embargo, también el año pasado, sobre todo, salieron varios estudios diciendo, ojo, con la crisis climática, con los cambios en la temperatura, en la humedad, los ecosistemas también pueden detener o revertir o alterarse su funcionamiento. Entonces no podemos esperar que los ecosistemas funcionen divinamente por siempre, porque el clima va a hacer que ellos mismos tengan cambios y alteraciones internas. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana en este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.